Entonces, hay que partir siempre de hechos, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos en cualquier campo, ¿sí? Vamos a tener siempre una población, ¿sí? Una población. Esta población está constituida, ya saben, por unidades de análisis. Las poblaciones, en la práctica, si bien son conocidas, yo requiero conocer sobre la población algunos indicadores. El único inconveniente es que normalmente la población no es accesible. O sea, la población a veces no es accesible. No es accesible en algunas oportunidades, no siempre, ¿sí? No es accesible. Y cuando la población, o cuando, si se cuando no es accesible, creo que hay indicadores de esa población. ¿Estamos de acuerdo? La accesibilidad, la accesibilidad, la accesibilidad significa que voy a tener unas dificultades, por ejemplo, con el tamaño. Puede ser que la población sea demasiado grande, ¿sí? Entonces, la accesibilidad está limitada por el tamaño. Está limitada por el costo de investigación. O sea, el alto costo, ¿sí? Implica conocer a esta población. ¿No? Hay un problema de accesibilidad por tamaño, por el costo, ¿sí? Y además específicamente por la dificultad de la accesibilidad. O sea, ¿cómo le puedo llamar? La eh, inaccesibilidad, 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 ¿sí? Total, total. Así, para que quede claro. Voy a referirme, ¿sí? Tamaño. Un ejemplo de una población de tamaño grande es la población de Bolivia, ¿sí? Peor la del mundo, ¿sí? Y hablando de personas. Obviamente, es decir, ¿qué es lo que se hace? En algunos casos, eh, normalmente, cada cierto tiempo, se hacen estudios de toda la población. Eso es lo que se denomina censo, ¿sí? Censo poblacional y de vivienda, ¿sí? Eh, pero en la mayoría de los casos lo que se hace es hacer estudios de carácter muestral, que se denominan encuestas, ¿sí? Encuestas. Por lo tanto, el censo es un estudio del total de la población. Por lo tanto, el censo es poblacional, poblacional. En tanto que las encuestas, ¿sí? Tienen un carácter muestral. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por el tamaño, imagínense, es un poco difícil que hagamos una investigación de todos los habitantes de Latinoamérica. Difícil, peor de todo el continente, ¿no? Más, más complicado todavía, ¿sí? O sea, no hay ejemplos de censos de toda la población latinoamericana, ¿no? O sea, además, en todos los países, cada cierto tiempo, normalmente cada 10 años, ¿sí? Se hace un censo, ¿sí? Cada 10 años. Eso es real, ¿sí? Así se da, cada 10 años. Pero en el intermedio de cada 10 años hay múltiples investigaciones que se hacen sobre la población, la vivienda, sobre todo, ¿sí? Y que tienen un carácter muestral. Por eso que las encuestas, ejemplo, la encuesta permanente de hogares, que les he mostrado al principio, se hace cada año, se hace la encuesta permanente, ¿sí? De hogares. Ahí es donde se aprecia, por ejemplo, los datos correspondientes al proceso inflacionario, que es tan vital para poder identificar las políticas económicas. Bien, ya se pueden dar cuenta cuánto va a costar un censo, cuánto va a costar. O sea, el costo no tiene para poder investigar toda la población, ¿sí? Es decir, implica mucho dinero, mucho esfuerzo, ¿sí? Finalmente, hay
poblaciones que son inaccesibles a la totalidad. En el caso nuestro esto es clarísimo, ¿no? Por ejemplo, las muestras de la población de sangre. A nadie le van a sacar toda la sangre, ¿no? Y es difícil, ¿sí? Ahora, la orina, por ejemplo, en el caso de la orina, se hace, a lo más se hace los estudios en orina de 24 horas para conocer el volumen en 24 horas. O sea, se orina en 24 horas. Pero nunca se analiza esa orina como tal, la totalidad, imposible. Solo se toma una pequeña muestra de sedimento, ¿no? Y eso, ni siquiera, no hay forma de centrifugar el volumen de orina, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que se hace es tomar una muestra de orina y obviamente centrifugarla y encontrar el precipitado, el sedimento, ¿sí? Y se hacen los estudios sobre ese sedimento. Claro, el resto de la orina también sirve para hacer las investigaciones bioquímicas necesarias para identificar la presencia de ciertos elementos, ¿sí? Ahora, si uno orina en la mañana, pero ahí va la orina de la tarde, ¿qué opina? Ya son distintas, ¿sí? Es decir, puede ser que en el día haya consumido un medicamento. Esa orina va a tener un montón de metabolitos. Por eso es que miren, en los partidos de fútbol, normalmente al terminar el partido de fútbol, sortean tanto en los campeonatos locales como europeos, los internacionales, sortea uno de los jugadores o dos jugadores de ambos equipos y les toma muestra de orina. ¿Sí? Y obviamente creo que no les toma muestra de sangre, solamente muestra de orina. Y en la muestra de orina lo que hacen es el análisis de la presencia de metabolitos, sobre todo metabolitos relacionados a sustancias ilegales, ¿no? Sí, ilegales en el sentido deportivo, ¿no? Porque hay estimulantes y una serie de cosas que a veces se toman, ¿no? Entonces, puede haber eso originado una vez un problema con a personas que consumieron mate de coca, ¿no? Jugadores. Y les hicieron el análisis y encontraron, pues, metabolitos de cocaína, ¿no? Entonces, gran problema, ¿sí? Entonces, tampoco sabemos si habrá consumido, pero un argumento que ha tomado mate de coca, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, obviamente, supongo que ya se debería hacer los experimentos necesarios y las investigaciones necesarias para saber, en el caso del mate de coca, qué cantidad de metabolitos pueden aparecer, ¿sí? Pueden, ¿no? O sea, para se mastica, ustedes saben, la coca con lejía, y se produce, se sacan algunos, obviamente, sustancias eh, de la hoja de coca, ¿no? Bueno, eso es nuestro objetivo. Lo que sí quiero es que señale que hay en algunos casos inaccesibilidad total. A ver, yo quiero estudiar las aguas de un río. Podré estudiar la totalidad, imposible. Solo puedo estudiar una partecita. O el aire, muestras de aire. O muestras de tierra, que son también elementos que evidentemente el bioquímico hace exámenes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este es un problema, repito acá, de accesibilidad. Eso nos obliga a que no podemos estudiar la totalidad de la población. Entonces, lo que hacemos es estudiar una parte de la población. Esa parte de la población es la que denominamos muestra, ¿sí? Muestra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta muestra? Vamos a hallar los mismos indicadores de la población, los mismos. ¿Y qué quiero decir con indicadores? Ya saben, promedios, desviación estándar, días de curtosis, porcentajes, etcétera, etcétera, ¿sí? Todos los indicadores, ¿sí? Que se estudian en la muestra de igual forma, ¿sí? La población tiene un tamaño, el tamaño N, voy a poner mayúsculas, ¿sí? Y la muestra tiene un tamaño N, que es menor, por eso estoy poniendo con minúsculas, ¿sí? Pero la población tiene un tamaño, la muestra tiene un tamaño. Normalmente, ¿sí? Es obvio que el tamaño de la población debe ser mayor que el tamaño de la muestra, ¿sí?
eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Necesariamente. Ahora, en algunos estudios se habla que necesariamente, por lo menos, el tamaño de la población debe ser 2 veces el tamaño de la muestra. 2 veces, ¿sí? En algunos estudios, sobre todo, eso se toma en cuenta, ¿sí? O sea, por lo menos, o sea, es lo mínimo, mínimo. Claro que nunca voy a hacer eso, imagínense. La bulimia son 5 litros que tiene el ser humano, ¿no? En promedio 70 kilogramos, 5 litros, ¿sí? Imagínense si yo tomara la mitad, porque como la población es el doble del tamaño muestral, tener que analizar 2,5 litros, imposible, ¿no? Y tampoco lo voy a hacer. 2,5 litros, imposible. Muy bien. Entonces, en la muestra también lo que se hace es hallar indicadores, los mismos indicadores, ¿sí? Los mismos indicadores. El problema es que con estos indicadores, ¿qué voy a hacer? Voy a inferir, voy a estimar a los indicadores de la población. ¿Estamos de acuerdo? Pero el objetivo que tenemos no es estudiar la muestra, sino es estudiar la población a través de la muestra, está claro. Yo estudio la sangre, no de la glicemia, no de la muestra de sangre, sino estudio la glicemia de toda la persona, de la sangre de toda la persona. A mí me interesa saber esa cantidad. Entonces yo tengo acá esos indicadores de la muestra, se denominan estadísticos. Estadísticos, ¿sí? Estadísticos. Y los indicadores de la población se denominan parámetros. Parámetros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el mecanismo que aquí se debe tomar en cuenta. Por lo tanto, yo estudio en la muestra es indicadores que se denominan estadísticos. Y lo que voy a hacer es inferir, ¿sí?, a los parámetros poblacionales. Los parámetros poblacionales son desconocidos. Los estadísticos muestrales los voy a conocer trabajando la muestra. ¿Estamos de acuerdo? De eso se trata este tema. Ahora aquí hay que recordar algunos elementos que miren, hay que tomar en cuenta. Cuando se estudia la población, se supone que esta muestra es representativa. Y acá les he dicho algo que es verdad, ¿sí? La representatividad no es fácil de entenderla, ¿estamos de acuerdo? Si yo tengo un elemento que no conozco la población, ¿no? Yo sé que usted no la tiene, pero no sé sus características. Por eso es que quiero estudiar una muestra con la muestra de la población. Entonces, ¿cómo puedo saber que la muestra que tengo es representativa de esa población que algunas características las desconozco? Eso, el problema de la representatividad implica que no se puede hallar un representativo específico, sobre todo cuando la población es muy heterogénea, ¿sí? Pues mira, la representación de poblaciones heterogéneas es muy difícil. Entonces, tenemos poblaciones homogéneas, ¿sí?, y poblaciones heterogéneas, ¿sí? Las poblaciones heterogéneas, ¿sí?, están muy mezcladas, estamos de acuerdo, ¿sí? Pero no tan mezcladas, ¿sí? Las homogéneas sí están tan bien mezcladas que yo podría estudiar una parte y esa pequeña parte sería más o menos representativa de la población. En dos palabras, cuando la población es homogénea, la representatividad de la muestra es alta. ¿Estamos de acuerdo? La representatividad muestral, ¿sí?, es alta, ¿sí? En cambio, cuando la muestra es muy heterogénea, la representatividad muestral es baja. ¿Estamos de acuerdo? Pues por estas dos situaciones que aquí tengo, es que lo que yo voy a hacer es determinar dos tipos de muestras. Dos tipos de muestras. Las muestras llamadas aleatorias que tienen un principio fundamental
fundamental. ¿Cuál es el principio fundamental? Que todos los elementos de la población deben tener la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Ese es el principio del muestreo aleatorio, ¿sí? Y el otro muestreo es el muestreo determinístico. En el muestreo determinístico, ¿sí? Una persona experta, ¿sí? Es la que define qué elementos van a estar en la muestra, porque es experta en esa población y por lo tanto va a determinar qué elementos se van a tomar de la población para constituir la muestra. Es la única forma que se da. En las muestras aleatorias se puede medir se puede, a través de la muestra aleatoria, se puede estimar la población, ¿sí? Los indicadores de la población, los parámetros poblacionales, ¿sí? Los indicadores poblacionales, ¿sí? Pero acá viene algo fundamental, ¿sí? Con un nivel de probabilidad, con un nivel o grado de probabilidad, ¿sí? O sea, yo sé algo que en una muestra aleatoria, que obtener el resultado de la muestra, puedo inferir a la población con cierto grado de probabilidad, 90%, 95%, etcétera, ¿sí? En cambio, en el muestreo determinístico no se hace inferencia, ¿sí? Salvo, ¿sí? Salvo que el que construye la muestra, el que construye o diseña, o diseña, o diseña la muestra, es un experto en esa población, en esa población. ¿Estamos de acuerdo? Es la única posibilidad. Después no, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por eso queda la muestra aleatoria, la muestra determinística, ¿sí? Ahora bien, en el muestreo aleatorio, ¿sí? Uno de los elementos fundamentales está lo que aquí de alguna forma ya he mencionado, el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, ¿sí? Eso es importantísimo. Así vamos a tener muestras de tamaño grande, ¿sí? Y ahí viene un número importante, ¿sí? Cuando el número de elementos, o sea, n, el tamaño de la muestra, es menor a 30, se habla de una muestra pequeña. Muestra pequeña, o sea, menor a 30, ¿sí? Y cuando n, el tamaño de la muestra, es mayor o igual a 30, se habla de muestra grande. Muestra pequeña, muestra grande. Pregunta, ¿qué tamaño tiene la población que corresponde a una muestra pequeña? El número de elementos debe ser menor a 30. ¿Estamos de acuerdo? Menor. Es muestra pequeña. Si el número de elementos de la muestra es mayor o igual a 30, afirmo que es una muestra grande. ¿Estamos de acuerdo? Pues tienen que tener claro esto, muestra grande, muestra pequeña. Muy bien. Entonces, una vez que tengo esto, voy a ahora determinar el tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra. Por si acaso que esta figura de análisis, el tamaño de la muestra, a veces se puede aplicar ese mismo mecanismo que aquí voy a utilizar, ¿sí? Para el muestreo determinístico. Pero fundamentalmente, todo lo que estoy avanzando está en relación a la muestra aleatoria. A la muestra aleatoria. También se denomina probabilística, por si acaso. Muestra aleatoria o muestra probabilística. Probabilística. O también se denomina estocástica. Estocástica. Estocástica.
sea muestra estocástica. Entonces, el tamaño de muestra hemos dicho entonces es n, ¿sí? N es el tamaño de la muestra, tamaño de la muestra, ¿sí? Y para hallar el tamaño de la muestra voy a utilizar un cuadrito, ¿sí? Un cuadrito, porque voy a utilizar dos variables fundamentales para este cuadrito, ¿sí? Entonces acá tengo el cuadrito, ¿sí? Bien, ¿sí? Voy a tomar dos situaciones, ¿sí? Uno, cuando la población es finita, ¿sí? Cuando la población es finita, ¿sí? Y dos, cuando la población es infinita. Población infinita. En estas formas que voy a trabajar, hay dos tipos de formas que debo comentar, ¿sí? Y eso está en función al tipo de variable. Cuando tengo una variable discreta y cuando tengo una variable continua. ¿Estamos de acuerdo? Discreta, ya saben, solo valores enteros. Continua, ya saben, deviene de la medición. ¿Sí? Entonces, para la población finita, antes de esto, miren, esto me olvidaba decirles, ¿sí? Todos sabemos cómo clasifico las poblaciones. La población se clasifica en finita, finita, ¿sí? Infinita, infinita, finita, y finita, 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 hipotéticamente infinita. Hipotéticamente, hipotéticamente infinita. Ahora, acá quisiera que entiendan esto también. Ustedes saben que cuando estoy haciendo un experimento, ¿sí? El experimento es una selección, ¿cierto? Estoy seleccionando un elemento, otro elemento, etc. Esa secuencia de selección puede adoptar dos formas. Una forma con reemplazamiento, ¿sí? Y una forma sin reemplazamiento. Les voy a explicar esto. O sea, por lo tanto, como son dos formas de trabajar la elección, ¿sí? Voy a tener va a haber muestras con reemplazamiento y muestras sin reemplazamiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa reemplazamiento? Significa con reemplazamiento. Que yo saco un elemento de la muestra, observo el valor que necesito observar y lo devuelvo a la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Lo devuelvo. O a la misma población, lo devuelvo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo volver a sacar. ¿Estamos de acuerdo? Por cuando esto entonces por reemplazamiento, puedo volver a sacar. Segundo, ¿qué significa sin reemplazamiento? Que yo saco el elemento de la población, pero no lo repongo. Ya saben ustedes, les he explicado que cuando es sin reemplazamiento, o sea, sin reemplazamiento, la probabilidad de que ocurra el segundo episodio, el segundo evento, está afectada por la ocurrencia del primer evento. ¿Sí? En cambio, cuando el muestreo es con reemplazamiento, no hay nada, no se altera. ¿No se altera qué? El principio que hace en un momento les he citado. Todo elemento de la población debe tener la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Tengo 10, elijo 1, ¿sí? ¿Cuál es la de elegir 1? 1 sobre 10. ¿Estamos de acuerdo, sí? Entonces, lo vuelvo a colocar pues, con el reemplazamiento. Nuevamente saco. ¿Cuál es la probabilidad de sacar el segundo? La misma probabilidad del primero. ¿Por qué? Porque es reemplazado, ¿sí? Entonces es reemplazado, o sea, no es sacado. ¿Qué ocurre si yo pego los 10? Saco un elemento, observo. ¿Cuál es ese elemento? 1 sobre 10. Y ya no lo pongo, no lo reemplazo.
Entonces, saco un segundo elemento. ¿Cuál es la probabilidad de ese segundo elemento? 1/9. ¿Han visto? O sea, y si yo sacara un tercer elemento sin reemplazamiento, su probabilidad va a ser 1/8. Entonces, quiere decir que evidentemente cuando es con reemplazamiento, la probabilidad no se altera, ¿sí? En cambio, cuando es sin reemplazamiento, la probabilidad se va alterando. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Una población finita, vean, una población finita, ¿sí? Finita, pero donde se está efectuando el muestreo con reemplazamiento, o sea, una población finita donde se está efectuando la extracción con reemplazamiento, ¿sí? Se torna teóricamente infinita. Se torna teóricamente infinita. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lógico, ¿no? Miren, tengo 10, saco una, miren, vuelvo a colocar. ¿Cuántos están en la población? 10. Digo, saco el segundo, vuelvo a colocar. ¿Cuántos están en la población? 10. ¿Cuántas veces puede hacer eso? Infinito número de veces. Por eso que miren, una población finita con reemplazamiento, teóricamente se convierte en una población infinita. ¿Han entendido? Desde el punto de vista del experimento, sería infinito. En cambio, miren, una población finita sin reemplazamiento, o sea, sin reemplazamiento, pues esa, con mucha más razón, ¿sí? Es finita. ¿Por qué? Porque se va a acabar. En cambio, una población infinita, ¿sí? Fíjense esto. Un ejemplo es el siguiente. Yo lanzo un dado, observo el resultado de la cara superior, vuelvo a lanzar el dado, observo el resultado de la cara superior. ¿Cuántas veces puedo lanzar el dado? Infinito número de veces. Es una población infinita. ¿Estamos de acuerdo? Si yo lanzo un dado, ¿cuántas veces puedo lanzar el dado? Infinito número de veces. ¿Estamos de acuerdo? Desde el punto de vista estadístico, ¿sí? Una población infinita, ¿sí? Por más que haga con o sin reemplazamiento, sigue siendo infinita. ¿Estamos de acuerdo? Una población infinita, sea con o sin reemplazamiento, ¿sí? Sigue infinita. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, sobre esa base, miren, cuando digo población finita, ¿sí? Quiere decir en la práctica que el número de elementos tiene fin. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, el número de alumnos del curso es un número finito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Una población infinita es cuando, repito, el número de elementos no se puede conocer. ¿Estamos de acuerdo? El número de elementos no se puede conocer. Por lo tanto, en la población finita sí conozco el tamaño de la población. N es conocido. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, nuevamente, acá bien, N minúscula, tamaño de la muestra. N mayúscula, tamaño de la población. Tamaño de la población. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la población finita, N es conocido. En la población infinita, el tamaño de la población es desconocido, porque es desconocido. ¿Estamos de acuerdo? Vean, acá N es conocido en la población finita, en la población infinita N es desconocido. ¿Está claro? ¿Sí? Ah. En la variable discreta, bueno, no hay mucho problema. En la variable discreta quiere decir que el procedimiento solamente se recuenta, se cuenta. Por lo tanto, los resultados van a ser dos enteros, ¿sí? Y yo puedo hallar el porcentaje de éxito y el porcentaje de fracaso en las poblaciones discretas. Por lo tanto, puedo hallar P, ¿sí? Y puedo hallar Q. Puedo hallar Q.
en las poblaciones discretas, cuando es una variable discreta. ¿Sí? Cuando la variable es continua, podría sacar también P, ¿sí? Y podría también hallar Q, ¿sí? Pero acá es más importante la varianza, porque aquí sí puedo hallar la varianza como tal, ¿sí? O sea, por si acaso, aquí hay un pequeño error. Esto es nominal y aquí vamos a hacer una pequeña corrección. Estoy equivocando acá el término. Acá en discreta yo puedo hallar igual la varianza, ¿no? Nadie me ha dicho eso. ¿Sí? Acá nominal, perdón, nominal. En la variable nominal yo no puedo sacar la varianza. En cambio, en la variable tanto continua, discreta como continua, discreta y continua, o sea, en otras palabras, la variable cuantitativa, ahí sí puedo hallar la varianza, tanto en la discreta como en la continua. ¿Puedo hallar varianza, por favor? Tanto en discreta como continua puedo hallar la varianza. En la variable nominal, sexo, por ejemplo, no puedo hallar la varianza. Solo puedo hallar el porcentaje que se presenta alguna de las categorías de la variable nominal. Y por lo tanto, el porcentaje que no ocurra. ¿Me han entendido? Perdón, ese error que estaba cometiendo. Variable nominal, ¿sí? Variable acá cuantitativa, más que todo. Discreta o continua. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es importante la varianza, que la voy a simbolizar como sigma cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en la población finita, ¿sí? Voy a hallar específicamente el tamaño de la población cuando la principal variable en estudio es nominal. Y esa fórmula es la siguiente. Multiplico P por Q sobre el error al cuadrado sobre Z cuadrado más P por Q sobre el tamaño de la población. ¿Sí? En tanto que en la variable cuantitativa el tamaño de la muestra es igual a la varianza, ¿sí? Sobre, acá por favor, eh, tengo que hacer una aclaración acá, ¿sí? En el caso del indicador media aritmética, ¿sí? Cuando se trata de una población, ¿sí? Todo y donde la variable es X, la simbología es esta, X baja. Eso lo hemos visto. ¿Estamos de acuerdo? Está asumiendo que la población de la muestra es X. Vale, ¿estamos de acuerdo? Aquí sí hacemos esa separación. En cambio, estamos de acuerdo, ¿sí? Esta es la media de la población, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar el símbolo mu. Esta es la letra mu. Mu. ¿Estamos de acuerdo? En tanto que en la muestra, sí puedo continuar utilizando el parámetro X barra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me han entendido? En el caso de la media, ¿sí? Yo utilizo el parámetro mu para representar la media. En cambio, en la muestra, sigo manteniendo como simbología X barra, Z barra, Y barra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, para el caso de la varianza, ¿sí? Como les he explicado, en el caso de la varianza va a haber una diferencia. Cuando se trata de la muestra, voy a simbolizar por S, la varianza, S cuadrado. En cambio, en la población voy a utilizar el que hemos venido utilizando, sigma cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, sigma cuadrado. Y ahora, ¿aquí hay diferencia? Sí. Arriba hay diferencia entre las medias. No hay diferencia como tal. La fórmula sigue la misma. ¿Sí?
En cambio, en el caso específico de la varianza, sí, porque la fórmula que hemos empleado para la población, ¿sí? Porque así hemos utilizado esto, era sumatoria de X sub I, ¿sí? Sobre N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todos sabemos que es perdón, aquí es XI menos X barra al cuadrado sobre N, ¿sí? Esa es la varianza. XI menos X barra al cuadrado sobre N, la varianza, ¿sí? En cambio, cuando se trata de la muestra, la fórmula cambia. La fórmula va a ser sumatoria igual de XI menos X barra al cuadrado sobre N menos 1. Esa es la diferencia. Por eso que en sus máquinas están estos dos símbolos en la varianza. Esos dos símbolos están en su máquina, ¿sí? Entonces, en sus máquinas ya saben, eso les explicaba desde un principio. Cuando está sigma, cuando yo saco la varianza o la desviación estándar de sigma, ¿sí? Quiere decir que el denominador es n. Cuando hallo s, lo que en la máquina está escrito s, ¿sí? El denominador es n menos 1. O sea, el tamaño de la muestra menos 1. En cambio, esta n, en el caso específico, hay que entenderla como n mayúscula, o sea, como tamaño de población. Por eso que este símbolo se utiliza para la población, ¿sí? Y este símbolo, ¿sí? Se utiliza, ¿sí? Para la muestra. Vean que entonces acá ya hay una diferencia. En cambio, la media no hay mucho inconveniente, como luego les voy a comentar. Por lo tanto, acá, como estoy trabajando específicamente ahora con muestreo, sí, aquí vale que esto es S cuadrado, o sea, con N menos 1 de denominador, ¿sí? Acá va a estar el error al cuadrado sobre Z al cuadrado, más, ahora aquí, nuevamente la varianza sobre N. Esa es la forma. Miren qué diferencia, ¿no es verdad? Sí, ahora, en la población infinita, el tamaño de la población, bueno, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque como no conozco N no conozco, ¿qué quiere decir? Que N es muy grande, por eso que no conozco, es infinito en otras palabras. Y todos saben acá que si yo divido cualquier número sobre infinito, ¿cuánto es el resultado? 0. ¿Qué quiere decir eso? Que acá esta división va a valer 0. Eso significa que yo puedo aquí multiplicar extremos y medios y la fórmula, perdón, que ahora voy a tener es la siguiente. Z cuadrado por P por Q sobre el error al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula. Si ustedes observan, en la práctica, al colocar estos ceros, acá voy a tener extremo superior PQ y Z cuadrado el denominador. Por eso que aquí está operado de esa forma. ¿Sí? Ahora, en el caso de la varianza o de la población cuantitativa, la situación es similar. ¿Sí? Acá voy a tener entonces Z cuadrado por la varianza sobre el error al cuadrado. Esas son las 4 fórmulas que se emplean para hallar el tamaño de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí viene un pequeño inconveniente. ¿Sí? Un pequeño inconveniente. Quisiera que eso se entienda. Como estoy hallando el tamaño de la muestra, ¿sí? Tengo el gran problema que no conozco, pues ese. Si recién estoy definiendo el tamaño de la muestra, ¿cómo puedo saber ese? ¿Entienden? O sea, acá se está empleando ese que corresponde a la muestra, ¿sí? Pero si recién estoy definiendo el tamaño de la muestra, ¿cómo puedo saber ese? No puedo saber de manera anticipada. Pero tengo otro problema. ¿Cuál? Tampoco puedo saber sigma. O sea, no puedo saber el tamaño, la desviación estándar o la varianza de la población, porque la población también es desconocida.
tiene la dificultad, ¿sí? Entonces, por eso es que, miren, para los estudios de esta naturaleza, se toman muestras piloto. ¿Qué es una muestra piloto? Se toma la población y se elige un tamaño potencial de 100 elementos, ¿sí? Tomando en cuenta esa regla que les he dicho, la población debe ser por lo menos el doble del tamaño de la muestra. Por lo menos. Pues si la población es muy grande, pues ¿qué voy a tomar como prueba piloto? Más o menos la mitad sería el tope, ¿sí? Si son 1000, no voy a estudiar 500, voy a estudiar a 100. 100 ya es representativo en cierta numéricamente, ¿sí? Entonces, en esa muestra piloto es donde yo identifico el valor de la varianza o de la desviación estándar. En esa muestra piloto. Así surge este valor para cuando se estudia una variable cuantitativa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso quisiera que se entienda que es un gran problema en el muestreo, ¿sí? S es desconocido. También sigma es desconocido. Por eso que se tiene que utilizar un instrumento que es el estudio de una muestra piloto. Del tamaño de la población, una pequeña cantidad, ahí es donde obtengo este valor de S. Y es S porque estoy trabajando con una muestra piloto. Por lo tanto, es el S, no sigma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia que hay que entender. Porque aquí es S y no es sigma. O sea, lo que yo quiero, evidentemente, debería utilizar es sigma. En algunos casos, este valor de sigma está conocido, por decir algo, por estudios previos. Porque, pues, acaso, de pronto yo no puedo hacer la muestra piloto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que investigar trabajos similares donde hubieran trabajado una población parecida, ¿sí? Y de ahí es que yo tomo la varianza. ¿Estamos de acuerdo? De allí tomo la varianza. Esa es la otra alternativa. O sea, o muestra piloto o trabajos similares donde hubiera hallado la varianza. Esa es la única forma de utilizar. Aquí tenemos este gran problema. Acá también el problema del éxito y del fracaso es también el mismo problema, ¿sí? Porque obviamente se refiere esto a la proporción de éxito. Pero en muchos de los casos que tenemos podemos utilizar valores que vienen de estudios previos. Ejemplo, la tasa de morbilidad por tuberculosis. ¿Dónde está? Está en el SNIS. Está en el SNIS. O sea, ¿qué es el SNIS? El Servicio Nacional de Información de Salud. Ahí está y ahí podría yo obtener ese valor, ¿sí? Estas son las 4 fórmulas que se emplean para hallar el tamaño de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? A ver, hagamos un ejercicio. Vamos a suponer que tenemos una población de 5,000 estudiantes. ¿Sí? Estudiantes. Y donde se está analizando, ¿sí?, la probabilidad de aprobar, la variable de estudio, perdón, variable es, digamos, el sexo, para hacer más fácil, sexo. ¿Estamos de acuerdo? Tengo 5,000 estudiantes. Sé que hay 5,000 estudiantes en toda la Facultad de Medicina. El problema ahora que quiero estudiar es específicamente la variable sexo. Entonces, para ello, yo decido estudiar una muestra. ¿Estamos de acuerdo? Sé que en estudios del año pasado, ¿sí?, en estudios de la distribución por sexo del año pasado, la población de mujeres, ya vamos a poner mujeres, ¿sí? Entonces, la población de mujeres, en términos de porcentaje, había sido 0,62.
¿sí? O sea, en un estudio anterior, el 62% de los trabajos eran mujeres, ¿sí? El año pasado, eso se tiene esa edad. Y por lo tanto, el 38%, ¿sí? Son hombres. ¿Estamos de acuerdo? Hombres, ¿sí? Entonces, en cuanto a la variable de sexo, yo puede ser que mi interés sea determinar específicamente la población que está vinculada al sexo de mujeres. Pues voy a asumir que esto es el valor de P. Por lo tanto, automáticamente esto va a ser el valor de Q. Sean palabras. ¿Sí? P va a ser 0,62 y Q va a ser 0,38. Segundo, quiero definir un nivel de error. Y el nivel de error yo lo defino en términos del estudio. Por ejemplo, puedo plantear que mi estudio tenga un error del 0,05%. ¿Estamos de acuerdo? Del 0,05. No por ciento, por aquí, o sea, en las palabras, 5%. 5%. 5%, que es igual a 0,05. ¿Sí? Y quiero que el nivel de confianza, ¿sí? El nivel de confianza sea del 90%, del 90%, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El nivel de confianza se expresa en una tabla, que es la misma tabla que hemos venido utilizando, bueno, no hemos utilizado la tabla, pero que se utiliza para hallar el área bajo la curva normal. Entonces acá les explico, ¿sí? Acá tengo la curva normal, ¿sí? Cuando yo digo que el nivel de confianza es del 90%, quiere decir que acá voy a tener 0,45 y acá voy a tener 0,45. En síntesis, ¿sí? La suma de estos dos me va a dar que esta área vale 90%. ¿Sí? Eso sabemos. ¿Sí? Ahora, eso implica que hay un valor de Z que corresponde a 90% y un valor de menos Z. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está la variable Z. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un inconveniente. Miren, esa área viene desde menos Z hasta más Z de la fórmula que conocemos. ¿Sí? O sea, las palabras 1 sobre raíz cuadrada de 2pi por e elevado a menos 0,5 z cuadrado diferencial z. ¿Estamos de acuerdo? Y esto, estoy diciendo que esto vale 90%, en palabras 0,90. El problema radica acá en lo siguiente, ¿sí? Este resultado es el haber resuelto este integral a través de la máquina, ¿sí? Entonces resulta que en la máquina, allá el procedimiento inverso, ¿sí? El procedimiento inverso implicaría, es decir, aplicar la regla general de los integrales. Pero el mecanismo que vamos a utilizar es emplear una tabla de la distribución Z, la tabla de la distribución Z. Y esa tabla es la siguiente. Vamos a ir un momentito a sacar. Aquí tengo un pequeño inconveniente. Eh, ah, Les he enviado el libro de estadística de Estado, lo tienen en formato Word o PDF, perdón. Entonces aquí la vamos a hallar inmediatamente.
Acá está. Eh, en este libro que les he enviado, ¿sí? En las últimas páginas están una serie de tablas. Aquí están esas tablas. Al finalizar, como apéndices, está la tabla de números aleatorios en primer lugar, ¿sí? Está la tabla, esta tabla que aquí les estoy mostrando, que es la tabla de Z. Eh, vean, pero esto es para el valor del ordenado, ¿sí? La segunda tabla, ¿sí? La siguiente tabla está, la siguiente tabla. Esta tabla, ¿sí? Vean lo que tiene esta tabla. Dice, áreas bajo la curva normal estándar. Es lo mismo que hemos ido trabajando. Vean, aquí está 0, Z, ¿sí? O sea, esta es la tabla de la distribución Z. La voy a ampliar para que ustedes la vean con más detenimiento, ¿sí? Ahí. Observen esta tabla. Acá dice Z, ¿sí? Y se refiere a este valor desde el origen hasta Z, que les he explicado de cómo se trabaja con la curva normal, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces resulta que, bien, acá ese valor de Z está fraccionado de esta forma. 0, 0, 0, 1, 0, 2, etcétera. Y este valor es el dígito que continúa. Por ejemplo, 0,00 es 0,000. 0,01 es este valor. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, esta Z que aquí tengo, ¿sí? Esta Z, ¿sí? Corresponde a lo siguiente. En acá yo tengo entonces la distribución normal como les he mostrado hace un instante. Sí, acá tengo, ¿sí? Segundo, acá tengo el valor 0, ¿sí? 0. Y acá tengo el valor Z. ¿Estamos de acuerdo? Z, ¿sí? Bien. Entonces, me han pedido 90% de confianza. Eso significa que la mitad de 90, entonces 0,90 debo dividir entre 2. 0,90, o sea, el nivel de confianza que me pidan dividido entre 2. Y eso me va a dar 0,45. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese 0,45, ¿sí? Corresponde a esta área. Esta área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿a qué valor corresponde de Z? Tomando en cuenta que esta ahora es 0,45. ¿Sí? Entonces, acá tendría que ser esto 0, 0, hasta el valor de Z, que sería la incógnita. Entonces, yo puedo esto, evidentemente, aplicando la regla de oro, la regla básica del cálculo integral, hallar el valor que se tiene acá, ¿sí? Se podría despejar Z conociendo este valor que dispongo. Pero voy a utilizar la tabla de Z. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Entonces, aquí está. No, 0,90 he dividido entre 2, 0,45. Busco acá 0,45. Vean, acá está 0,44, 0,44, 0,45, 0,5. Vean, ese valor de 0,45 está entre este valor, ¿sí? Y este siguiente valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué valor corresponde de Z? Me fijo primero en la columna que está acá arriba. 4, ¿sí? Entonces, 4, ¿sí? Y veo en la fila 1,6. Por lo tanto, corresponde a 1,64. ¿Estamos de acuerdo?
1,64. Entonces, el valor de Z para 90% de confianza es 1,64. ¿Han entendido? Voy a otro ejemplo. Nivel de confianza 95%. ¿Sí? Vamos a dividir 95% entre 2. ¿Cuánto es 95% entre 2? 0,475. ¿Estamos de acuerdo? Busco aquí 0,475. Busco 0,40 en el cuerpo de esta tabla. Aquí está. 0,475. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, me fijo el valor que está en la parte superior. 6, ¿sí? Y el valor que está específicamente en la fila. 1,9. Entonces, 1,96. El valor de Z es 1,96. ¿Estamos de acuerdo? Hagamos otro ejemplo. Nivel de confianza 80%. Divido 80%, escribo primero como proporción, 0,8. 0,8 dividido entre 2. 0,8 entre 2, 0,4. Justo aquí lo que más se parezca a 0,4. Vean acá, 0,4, 0,4. Está acá, vean, entre 0,3997 y 0,4015. Está acá, entre estos dos valores, ¿sí? Pues todo el valor inferior es específicamente, lo voy a 8. ¿Estamos de acuerdo? 8. 0,44 acá, acá está. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá. Tomo el 8. 8. ¿Sí? Y directamente me fijo. 1,28. Ese es el valor de Z. ¿Sí? A ver, otro. Digamos que el nivel de confianza es 99%. ¿Sí? A ver, divida el 99%, o sea, escriba primero como proporción. 0,99. 0,99 divide entre 2. A ver, ¿cuánto es? 0,99 entre 2. ¿Cuánto? Busco acá 0,495. Vean, busco 0,400 o lo más próximo. 0,495. Acá vean, acá está entre estos dos. 0,49 y 0,495. Está entre estos dos, ¿no es verdad? ¿Sí? Entonces me fijo a qué valor corresponde. Corresponde al 7, creo, ¿no? 7. Eso puedo ver velozmente. 7. 7, ¿no? Sí. 0,49. Y me fijo el valor acá, 2,57. Por lo tanto, Z vale 2,57. Uno más, a ver, ustedes saben, mirando la pantalla. El nivel de confianza es del 92%. A ver, ¿cuánto da? 92. ¿92 unidades cuánto es? 0,47. Busco 0,47. De acá, 0,47. Ah, está aquí, vean. Vean, lo más próximo. ¿Cuánto? 0,46. Vean, eso está exactamente donde. Acá, entre estos dos. ¿Sí? Vean, entre esos dos. Inclusive acá, miren, el más próximo es este, ¿no? Y que corresponde al valor 5. Entonces, 5 y me fijo 1,75. ¿Han entendido? El último, ¿sí? Vamos a suponer que el nivel de confianza es 0, digamos, 98%. 98%. A ver, hagan. Solo tienen que ver la pizarra. 98%. La mitad primero. Son 0,49, ¿no?
Los busco 0.49. A ver, me fijo 0.49. ¿Dónde está? 0.49. Acá, ¿no? Vean, acá. 0.4898, 0.49. Entonces me digo, eso corresponde a 2,32. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 2,32. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está para todos claro? Sí. Así se halla el valor de Z. Por lo tanto, les voy a pedir lo siguiente. Para el examen que viene, esta tabla la tienen que tener todos. ¿No? Porque el problema es resolver utilizando el método inverso, utilizando la regla de oro del integral. O sea, es un gran problema. ¿Sí? Pues por favor, entonces, lo que vamos a utilizar para esta parte es esta tabla de Z. Esto no también nos lleva. Que miren, si yo hubiera tenido estandarizando la probabilidad de que Z esté entre 0, escuchen, ¿no? Y 1,92 de Z, estandarizando, ¿sí? 0, 1,92. Busco aquí 1,92. 1,99091. Acá tengo el área. 0,4726. O sea, la probabilidad. Solamente que ustedes no han hecho eso. No han hecho directamente sus calculadoras. O sea, lo que ocurre es que esta tabla se utilizaba para justamente lo que acabo de decir, hallar las probabilidades. Pero la calculadora nos permite hallar de esa forma. A ver, por ejemplo, digamos que hemos estandarizado, ¿sí? Y hemos estandarizado y me ha dado el valor, la integral que esté entre 0 y digamos 1,25. Estamos de acuerdo, estandarizado. 0 y 1,25. Entonces busco acá 1,25. 1, 2 y acá está 1,25. Y ustedes allá en sus máquinas, de 0 a 1,25, el área es 0,3944. Claro que ustedes están con muchas más décimas, ¿no? De acá con 4 que tiene esta tabla. Entonces, este es el método que se enseñaba antes para hallar el área. ¿Sí? Y por eso que está en este libro de estadística, no es tan antiguo, es la cuarta edición, pero en la sexta edición del libro de Shaw, ¿sí? Ocurre lo mismo. ¿Por qué no me han dicho? Bueno, ya está esto claro, ¿no? Está acá la tabla. No se olviden que en el examen esto va a entrar. ¿Sí?